Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en el programa de Maná Eterno, en la etapa de Cristo para Ejecutivos. Dios te bendiga y te guarde, bienvenidos. Hoy veremos un tema que ya se considera como una enfermedad en el sector salud. Al estrés se le considera ya como enfermedad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con relación al estrés? En la versión nueva viviente, en el Salmo 119, verso 143, la palabra del Señor nos dice: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón, ayúdame a entenderlas para poder vivir. Por esa razón, es muy importante entender qué es el estrés. Hay que entender, por ejemplo, que no solamente tú estás bajo presión, no solo tú estás bajo estrés. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Uno está en la primera carta de Samuel, capítulo 13, verso 6, dice el Señor: los hombres de Israel vieron el gran aprieto en que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. En muchas ocasiones nos sentimos de esa misma manera, que no sabes dónde esconderte allá. Tal vez sea tu jefe, tu compañero de trabajo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, ya no sabes qué hacer. Ese tipo de circunstancias traen como consecuencia de que si tú te escondes, el problema no va a desaparecer. Aunque te vayas a dormir, no va a desaparecer. Aunque tomes alcohol, drogas o te vayas a hacer una cosa que pretendas olvidarte, el problema sigue ahí. ¿Qué hay que hacer? Enfrentarlo. No olvides que el estrés no es más que un exceso o cansancio mental por la exigencia de mis propios pensamientos. Esta exigencia superior a mi capacidad trae como consecuencia situaciones de enfermedad que son reales. Hay personas que, aunque aparentemente se la pasan sentados no haciendo nada, están cansados. ¿Por qué? Porque están muy presionados a sí mismos. Hay personas que tienen dolor de estómago, de extremidades, y es real, a veces son insoportables. Biológicamente es un conjunto de alteraciones que producen en tu organismo, como esa respuesta física, esos estímulos de dolor. Y pueden ser con cosas tan insignificantes como el frío, el temor, la alegría, una buena noticia. Esto es el origen de los pensamientos personales. Un caso específico. En Génesis 39:7, la palabra de Dios nos dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. ¿Cuál fue la consecuencia de esa negativa? Que la mujer lo acusa y lo manda hasta la cárcel. Hay situaciones que tú tal vez has hecho lo correcto, has hecho lo que te ordenaron, has dado tu mejor esfuerzo y hasta te despiden. Y empezamos a decir, ¿por qué es Dios así? ¿Por qué es tan malo? Mira, todas las cosas vienen de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios dice que para los hijos de Dios hay bendición. Dios dice que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado y el maligno no puede tocarte. ¿Es una realidad? Es una realidad. Por eso es muy importante que aprendamos a delegar. Y delegar no se trata solamente de decirlo, sino dejar hacer a las personas. Hay personas que tal vez van a cometer errores, pero tú debes confiar que van a ir aprendiendo. Tú no puedes controlar todo. Si pretendes controlar todo, vas a acabar muy cansado y tal vez no hagas el 100% de las cosas. Hay gente que dice, yo confío en Dios, pero ellos quieren hacerlo y siempre están presionados. Sin embargo, si tú realmente quieres descansar del estrés, delega autoridad. Y tienes que saber escoger a tus funcionarios que están contigo, que tengan el mismo pensamiento, la misma acción, y cuando lo hagan, apóyalos siempre.
porque al final de cuentas el responsable eres tú, si tú eres la cabeza de ese lugar. Si tú eres parte de ese equipo, si tú haces tu buen trabajo, vas a ver cómo te van a observar en lo futuro. Si tú eres un buen elemento, dice la palabra de Dios, el Rey siempre te está observando y te tendrá siempre. Sé diligente en todo y vas a ver que la presión va a disminuir. Dios nos da el poder y Él dice que nunca nos dejará. Dice la palabra de Dios, una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas, todas detestan al burlón. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Lo más importante es conocer cuál es tu identidad en Cristo. Como un hijo o una hija de Dios, si tú sabes que Dios bendito está sobre ti y Él te dio la fortaleza y que todo viene de Dios, nunca, te lo repito, vas a quedarte postrado o humillado. Hay personas que no aceptan que digan, que tú le digas que todo viene de Dios. Dice, y mi esfuerzo, y mis relaciones, y mis doctorados, y mis amigos, todo proviene de Dios, que te da la sabiduría y la capacidad para hacer riquezas o estar en lugar de autoridad. Por esa razón, todo lo que tú hagas no debe crear una carga. No te debe crear un malestar. Dios dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cómo dar y no dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Qué nos dice Dios en este caso? Cuando tú vayas a trabajar y vayas a dar tu mejor esfuerzo, no lo hagas de mala gana, no lo hagas bajo presión. Hazlo con lo mejor que tengas en ti. Trata de ser excelente en todo lo que hagas. Así seas un limpiador de zapatos o seas un gran ejecutivo o empresario, hazlo mejor. Trata a las personas como tú quieres ser tratado. Dale a los demás lo que tú quieres que ellos te den a ti. Es un principio de Dios. Por eso Dios dice que cuando tú lo haces, Dios proveerá con generosidad todo lo que tú necesites. Entonces dice Dios que siempre vas a tener lo necesario y bastante de sobra. Y dice Dios que es para compartir con los demás. Si tú tienes un lugar de autoridad, no seas como aquellos que están en el elevador en el último piso y lo tienen apretado para que no baje y otra gente no suba. Es un gran error, al contrario. Permite que otra gente suba y pueda estar alrededor tuyo apoyándote en el objetivo que Dios ya te dio. Tú estás en ese lugar porque Dios quiere que estés ahí, entonces vas a tener éxito. Si tú impides que otra gente te ayude, en vez de tener apoyo, tendrás gente que te ataque. Todo lo que hagas para Dios, hazlo con gusto para Él, no para los hombres. Que los hombres o mujeres no te lo reconocen, tú dale gloria a Dios. Y verás que te va a dar en abundancia para que compartas con otros. No olvides que siempre va a haber gente mala alrededor tuyo. Tal vez su familia, su forma de vivir, las circunstancias, porque creen que yo me lo gané con mucho sufrimiento y los demás tienen que sufrir, porque ellos van a lograrlo y yo he tenido que pasar tantas cosas, no sé. Pero hay algo que debes comprender. La gente que hace intrigas son necios y pecaminosos. Tú no los puedes cambiar. Dice Dios, todos detestan al burlón. Por eso siempre va a haber gente así. Y Dios nos dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Qué significa? Si tú estás en Cristo Jesús puedes vencer. Pero si ante cualquier circunstancia tú te enojas y cuando tú vas a comer con tus compañeros de oficina, en lugar de darle gloria a Dios, de bendecir los alimentos, te la pasas criticando a todos, te haces igual que ellos. Tú eres diferente, porque Dios está contigo y te ha dado su victoria. No permitas que nadie te deje. Una persona bajo estrés y con poca autoridad y no tenga una identidad en Cristo, puede cometer errores garrafales. Dice la palabra de Dios, Mateo 14:8. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Una persona sin carácter es influenciable y puede hacer lo malo. Aquí vemos este pasaje
donde Salomé le pregunta a su madre Herodías qué hacer. Cuando el rey Herodes le dijo que le había gustado tanto el baile que le daría la mitad de su reino, que qué es lo que quería. Ella pidió que le cortaran la cabeza a Juan Bautista, ayudada o aconsejada por la madre. Si hubiera pensado, Dios te estaba entregando por medio del rey la mitad del reino. Le voy a decir, dame la mitad del reino, ahí está Juan Bautista, y yo hago lo mismo, pero tengo el reino. ¿Te das cuenta cuando la presión está en las personas? Las gentes no piensan. Y si no tienen las fuerzas de Dios y la voluntad de Dios, se dejan influir por otros. Tú no lo hagas. Apóyate en Cristo, sigue su camino y vas a tomar decisiones correctas y el estrés se irá. ¿Cómo rompemos el estrés o la presión? Dice el Salmo 119, verso 143. Cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. En la depresión hay tristeza. La persona se siente culpable, desesperada o inútil. La manía lleva consigo un ánimo exaltado que se expande. Es cambiante o voluble y se altera según la presión que tenga las gentes. Pero cuando tú tengas esa presión en tu mente, en tu corazón, ora. Perdiste un documento o algo, pídele a Dios que te ayude a encontrarlo y vas a ver que va a aparecer. No sabes qué hacer en un problema determinado, ora a Dios, decirle, Señor, yo no sé, ayúdame tú, y la sabiduría de Dios vendrá a ti. Señor, necesito resolver un problema, y Dios dice que enviará a sus ángeles para ministrarte todo lo que necesites. Es palabra de Dios y es real. Los que conocemos de Cristo Jesús y lo aplicamos en nuestra vida profesional, sabemos que esto es cierto. ¿Cómo te recuperas del estrés? La mejor opción que puedes tener es un cambio de ambiente. Pero es que yo tengo 50 años y mi jubilación, cambia de lugar. Vale más tu paz y tu salud que una circunstancia que estás viviendo. Debes platicar con personas maduras en la fe, que con la palabra de Dios te orienten. No vayas con la gente del mundo. Hay personas que van con psicólogos, pero los psicólogos no conocen de Dios. La gente que no conoce de Dios dice que está muerta en pecado. Hay psicólogos cristianos que son gente viva que ayuda a vivos. ¿Es ilógico? No. Pero tú es una cosa. Es importante que los consejos sabios en Cristo, para que la persona pueda salir adelante, debe ser basada en su dependencia en Cristo Jesús, con su identidad segura. No hablar de Dios, conocer a Cristo es una gran diferencia. Los que somos hijos de Dios guiamos en los roles de padre, madre, hijo, esposa, profesionista, etc. a las personas que conocemos. Por esa razón, debemos dejar nuestra vieja naturaleza para cambiar el poder de Dios en nuestra vida. Y eso va a cambiar completamente. Por eso, el principio de la sabiduría de Dios es que tú ames y respetes a Dios. Por esa razón, la gente que tú le hablas de Dios te lo desprecia. Dicen mis capacidades y mis amistades y mi yo. Sin embargo, los que conocemos a Dios, les damos toda gloria. Como hijos de Dios debemos entender. Dice Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Por esa razón, si una persona tú ves que siempre está creando conflictos, te está presionando, es porque no conoce a Dios, no tiene paz. Es seguro que tú conoces a personas que dicen, ¿por qué siempre me pasa lo malo? En Proverbios 10, 24 dice el Señor, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Es bien importante que entiendas que Dios no te creó para estar humillado ante las personas. No te creó para que tú estés bajo necesidad, que seas pobre, que seas mediocre, que seas enfermo. Dios no te creó para eso. Él te creó como tu hijo para que tengas poder y gloria. Dios dice que nos pondrá por cabeza y no por cola, por encima y no por debajo. Que nosotros no pediremos prestado, sino prestaremos a naciones. Son promesas de Dios para tu vida. Entonces, ¿dónde está el estrés si la crees? Te aseguro que vas a ser un hombre en victoria, una mujer en victoria. No olvides que Dios nos da un espíritu de amor, poder y dominio propio. Por esa razón, si tú has creído en Cristo Jesús, el estrés debe irse de tu vida porque tu esperanza está puesta en Jesús. ¿Cuándo va a llegar a ti la oportunidad, el puesto deseado, la situación? Cuando tú descanses completamente en el Señor. Te aseguro que si lo haces, tus cargas las tomará Él y tú irás en victoria. No te preocupes que la gente esté sobre ti y que se enojen porque tú estás feliz, que se enfaden
porque tú llegas siempre a tiempo y eres formal en todo lo que haces. Si tú eres un hijo de Dios, vas en victoria. El estrés se irá de ti. Porque Jesús ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el hombre la da, sino solamente como Dios la puede dar. Busca la paz y síguela. La paz es Cristo Jesús en tu vida. Dios te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti.